10 cosas que no viste en el hoyo. Empecemos. Me he basado en entrevistas que le han hecho al director de la película, Galder Gaztelu Urrutia, quien obviamente cuenta con la verdadera visión y lo que se quería proyectar en la cinta. Todo esto con el fin de intentar dilucidar su idea. Número 1. Representación y época del hoyo. Durante la película nos encontramos con el comportamiento del egoísmo e individualismo. Preocuparse solo por nuestro bienestar sin importar el de los demás. Dentro del hoyo no hay reglas que perturben las acciones de los reclusos. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, salvo el hecho de que no te puedas quedar con la comida del banquete. Ah, pero sí te puedes quedar con carne humana. Thomas Hobbes, un filósofo inglés, decía que el hombre es malo por naturaleza, egoísta y antisocial, impulsados por un perpetuo e incansable deseo de poder que cesa solo con la muerte. Al no haber leyes en el hoyo, sale a relucir un comportamiento que algunos llaman naturaleza humana, supervivencia. Por este motivo nos preguntamos si el ser humano nace bueno y luego se hace malo, o hay algo de maldad en nosotros. Así pues, el hoyo es en realidad un mundo sin leyes ni normas, donde convergen personas de diferentes etnias, franceses, italianos, asiáticos, blancos, negros, discapacitados, con síndrome de Down, con cáncer, racistas, ateos, religiosos. Todos están incluidos aquí dentro para que veamos que nadie se escapa de este sistema y al final terminen adaptándose a él con tal de permanecer vivos. Es una reflexión sobre el mal reparto de la riqueza en el mundo y por desgracia es un tema que estaba de actualidad hace 200 años. Lo sigue ahora y al paso que vamos lo estará dentro de otros 200 años. En la película queremos poner al espectador ante los límites de su propia solidaridad. En cuanto a la época donde se desarrolla la película, muchos se preguntan en qué fecha transcurre, cuál es la tecnología del centro vertical de autogestión o cómo funciona el ascensor. Estas preguntas, a pesar de ser interesantes, se enfocan en lo concreto de la película, cuando es todo lo contrario. La película es abstracta, es surrealista, pudiendo así hacernos reflexionar con toda libertad las metáforas que aparecen. Y esa libertad parece que fue utilizada con tecnología futurista. En cuanto a este tema, el director de la película menciona algo interesante. Nunca se muestra el mundo exterior, ni se dice dónde ni en qué fecha transcurre la acción. Lo hemos evitado precisamente para que el espectador se haga todo tipo de preguntas y juegue con nosotros en el universo que le planteamos. Es la típica película que podría culminar con una secuencia final que muestre, no sé, que estamos en Marte dentro de 500 años. Pero bueno, si alguien busca una idea al respecto en cuanto a lo visto en la película, la tecnología utilizada indica ser futurista, a pesar de que los reclusos demuestren lo contrario al traer objetos banales y comunes como linternas, libros, katanas o piscinas, teniendo más sentido que la película sea de nuestra época, pero adaptada a un centro de reclusión futurista. Por mi parte, me quedo con que la película es atemporal, el tiempo en el que transcurre y la tecnología no tienen mucha relevancia. Número 2. Goren y Don Quijote. Tal vez los lectores de Don Quijote pudieron encontrar una similitud con nuestro protagonista Goren. Sin embargo, para los que no han leído esta novela, permítanme y les explico. Don Quijote de la Mancha, escrito por el español Miguel de Cervantes Saavedra, narra la historia de un hidalgo pobre llamado Alonso Quijano, que, de tanto leer novelas de caballería, acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Entre muchos de sus objetivos está el ayudar a los pobres y desfavorecidos. Don Quijote nombra a Sancho Panza, un empleado suyo, su escudero, y juntos viven muchas aventuras. Tras ser vencido por el caballero de la Blanca Luna, se retira a su hogar, donde tras adquirir de nuevo la cordura, fallece. Tanto como la pérdida de cordura y las alucinaciones que tiene Goren como Don Quijote en la historia, como el hecho de que Goren, a medida que transcurre la película, se va pareciendo a Don Quijote físicamente, hacen que veamos la cinta con una perspectiva muy interesante. La muerte de Alonso Quijano en la novela expresa que este personaje estaba arrepentido por los errores cometidos en su pasado. Aún así, una parte de él se sentía serena, pues sus actos heroicos en delirio lo hacían sentir que hizo algo bueno. Lo mismo le sucede a Goren, pues elevó a la niña y condenó sus errores quedándose en el hoyo. En una escena, Goren lee un párrafo de la novela: el grande que fuera vicioso será vicioso grande, y el rico liberal será un avaro mendigo, que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso tenerlas, sino gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino saberlas bien gastar. Pero algo que complementa la decisión que tomó Goren al final es lo que sigue después de ese párrafo en la novela. Al caballero pobre no le queda otro camino sino el de la virtud,
siendo afable, bien criado, cortés y comedido, y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador, y sobre todo, caritativo. Número 3. El infierno de Dante. Siguiendo con el viaje que tiene Gorenk en el transcurso de la película, el infierno de Dante es imposible no mencionarlo. El poeta italiano Dante Alighieri marcó con su obra La Divina Comedia un hito en la historia de la humanidad. Su trabajo es uno de los escritos fundamentales que se dieron durante el paso del pensamiento medieval al renacentista. Este escrito está constituido por una visita guiada al infierno, al purgatorio y finalmente al paraíso que realiza Dante. Pero la descripción más vívida que ha dejado un paradigma en la concepción cristiana del más allá es la del infierno. Según él mismo, Alighieri conoció todos los círculos en 24 horas. Él describe el lugar como un cono invertido que consta de 9 círculos o niveles decrecientes, en los cuales se ubican a los pecadores según sus faltas. Mientras más cercanos al fondo, más grandes fueron sus pecados a lo largo de su vida. Extrapolando esto a la película, vimos múltiples pecados: avaricia, prodigalidad, gula, violencia, traición. Esto lo vemos sobre todo en la última parte de la película, cuando Gorenk junto a Baharat realizan un descenso hasta lo más profundo y se encuentran cada vez con algo más violento. Número 4. El número 333. Existe una simbología en la película que recalca la metáfora de que el hoyo sea una representación al infierno, o en su defecto, que el hoyo tenga referencias a temas religiosos, puesto que Gorenk estuvo en el nivel 33 y luego en el 333. Este último hace que al multiplicarlo por las personas por nivel, o sea 2, dé como resultado 666, habitualmente relacionado con el diablo, y así insinuando el hecho de que esta última parte es el infierno. Notamos ese contraste porque cuando vemos escenas en la cocina, todo es muy blanco y armonioso, en este caso siendo el cielo. Este infierno quizá no tenga que ver tanto con los reclusos que habitan en él, ya que encontramos a una niña, sino lo que representa el nivel, es decir, lo peor de lo peor, donde nunca se había imaginado que llegaría comida. 333, El despertar del animal, es un álbum de Forceps, un grupo de música mexicano. En una entrevista, uno de ellos comenta que el 333 es el número del medio bestia y agrega que todos somos medio bestias. Número 5. El significado de Obvio. Sin duda alguna el mejor personaje fue Trimagasi, pues su interpretación fue muy buena. Ahora no puedo sacarme de la mente el obvio, y es que esta palabra fue colocada intencionalmente en la película. La palabra obvio tiene como misión mostrarnos que Gorenk se convierte en Trimagasi, heredando su conocimiento, forma de ser y con ello las coletillas. La transición de Gorenk con Trimagasi es muy notable, puesto que también comienza a entenderlo, adoptando frases como hablar me agota. Bueno, a ver, David tiene una forma de escribir muy repetitiva y generar humor, cuñas para dar personalidad a los personajes y sobre todo también para ver esta coletilla bloqueada para que después, una vez muerto Trimagasi, Gorenk heredara esta palabra y se viera cómo esa mezquindad que representa Trimagasi se queda para siempre dentro de Gorenk. Número 6. Ideologías políticas. Si bien es cierto, la película se siente más encaminada a representar el lado oscuro del capitalismo, sin embargo, no critican solo a este, sino a otras como el comunismo o socialismo. Gorenk intenta buscar un sistema para que todos puedan comer, pero este sistema no es muy fácil de encontrar. Como vemos en la película, el problema del comunismo es que para que funcione hay que cargarse la mitad del personal. Los Homo sapiens somos por definición egoístas y miedosos. No hay nada peor que cuando una persona con miedo coge el poder, porque se convierte en un hijo de los seres humanos. Somos una especie bastante miserable y muy peligrosa. Ojito con nosotros. Número 7. Los nombres de los personajes. Otra cosa interesante que tiene la película son los nombres de los personajes. Que cabe destacar, estos nombres son asignados por la administración y no son los nombres reales.
Esto se descubre cuando Goren se presenta ante Trimagasi y le pregunta qué nombre le han asignado. Y la mayoría de estos nombres tienen un significado bastante curioso. Trimagasi es una forma de la palabra Terima Kasih, que significa agradecimiento en el idioma malayo. Imogiri es una palabra de Indonesia, derivada de Imagiri, cuyo significado es montaña de nieve y que supone otra forma de nombrar al Himalaya. Goreng proviene del nasi goreng, un plato de arroz típico de la cocina indonesia himalaya, y es una versión del arroz frito. También se refiere al lenguaje de una comunidad de aborígenes australianos Noongar. Baharat es una palabra que se utiliza para denominar a una mezcla de especias usadas en la cocina turca, griega y de Medio Oriente. El nombre de Brangbang, el hombre de la silla de ruedas, proviene de una palabra javanesa que se usa para denominar a la cebolla de color rojo. Número 8. Sacrificios para interpretar a Goren. Como les comentaba anteriormente, a medida que avanza la película, Goren se va pareciendo a Don Quijote. Además de él, en ciertas escenas nos recuerda a vivencias y sacrificios que tuvo Jesús, el Mesías, hasta ser crucificado para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. De alguna forma esta tendencia de buen corazón y de preocuparse por los demás la vemos en Goren. Para interpretar esta evolución, el actor que interpreta a Goren, Iván Masagué, tuvo que bajar de peso, alrededor de 12 kilos. Esto trajo consigo que lo pasara muy mal en las grabaciones, pero le ayudó a interpretar mejor el papel de Goren. Número 9. Los guionistas de la película. Entre muchos de los objetos que trajeron los reclusos, el de la piscina fue bastante inesperado. Pero ahí existe una aparición curiosa. Las dos personas que aparecen bañándose en esta piscina son los guionistas de la película, David de Sola y Pedro Rivero. Número 10. El final no iba a ser así. Algo que nos dejó desubicados fue el final, puesto que estábamos convencidos con la idea de que la panacota tendría un significado para los trabajadores del nivel 0, de este centro vertical de autogestión. Sin embargo, en los últimos minutos Goren cambia de parecer y sus sueños le revelan que el mensaje es la niña. Cuando Imogiri dice aquí no hay niños menores de 16 años, es una manera de decir que la administración piensa que a esta parte de la población, niños y jóvenes menores de edad, no les afecta el reparto de las riquezas, cuando es todo lo contrario. Existen muchas vertientes y muchas interpretaciones del final. En casi todas, cuando la niña asciende por el ascensor, representa un cambio en el sistema, una esperanza de que las cosas mejorarán. Era la única que no estaba corrupta por el sistema del hoyo. Era de alma pura. La cruda verdad la vemos con la niña que está en el último nivel, representando a esa parte de la población indefensa en el sótano, pero que si bien es cierto, no es perturbada psicológicamente por los horrores de los niveles superiores. Otra interpretación que hay es que la niña no existió y que por lo tanto la panacota llegó al nivel 0, ya que tenemos una escena que lo prueba. A todas estas dudas existenciales se le agrega esta foto que estás viendo en pantalla, definitivamente impactante, puesto que a pesar de que no lo mostraron, la niña sí existe. El director dijo algo al respecto. Llegamos a rodar un final devastador, pero no funcionaba. Resultaba mucho más liberador terminar con un pequeño mensaje de esperanza. Al principio, el protagonista entra con buenas ideas, pero no sabe cómo aplicarlas. Después, hay un sacrificio muy grande, que también le concede una pequeña victoria. Esto nos dice que muy posiblemente la imagen del jefe de cocina teniendo a la niña en sus brazos era un final devastador. Tal vez porque no fue algo significativo para un cambio en el sistema del hoyo, o quizá algo más perturbador. Aunque también, entendiendo que la administración es escrupulosa como dijo Imogiri, al encontrar a la niña, al reconocer su error, al saber que el sistema que llevaban era deficiente, trabajarían en mejorarlo, para bien. Algunos piensan es imposible que exista un sistema favorecedor para el bien humano. A pesar de ello, siempre tenemos las esperanzas de que las cosas pueden mejorar. Pero bueno, esto ha sido un análisis a algunas curiosidades, metáforas y referencias que tal vez no viste en la película El Hoyo de Netflix.